Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania y hoy vuelvo con una nueva entrega de la Casa de Antonia Paz, la número 8. Hoy voy a hablarte acerca de la familia del psicópata y también de sus ayudantes, los monos voladores, porque el psicópata solo no puede llevar a cabo sus crueldades. Para ello necesita colaboradores, personas que consciente o inconscientemente entran en el juego del psicópata. Los psicópatas son ideólogos de maldades, pero no todos las ejecutan. Muchos de ellos utilizan a otras personas para que hagan el trabajo sucio por ellos. Esto no es una regla, ojo, todo depende de muchos factores. Hay psicópatas que sí se ensucian las manos, pero los más comunes son los de guantes blancos. Ambos son peligrosos. Antes de seguir con lo que se viene, quiero aclarar que estos relatos sobre las experiencias de Antonia con Salvador no persiguen otro fin que el de visibilizar su historia, que es como la de muchas Antonias y muchos Antonios, porque cabe bien aclarar también que tanto la violencia como el narcisismo encubierto y la psicopatía integrada no configuran género. También decirte que no es la intención de Antonia formar en tu imaginario una figura de víctima en ella, porque realmente ella se considera una sobreviviente, que en su momento ha sido víctima, pero hoy por hoy es una sobreviviente. Y tampoco que te formes el de un villano en Salvador, aunque así lo sea, ¿no? Pero bueno, la idea desde el principio de estos episodios, de este podcast, es un poco ayudarte a afinar tu observador y formar tu propio criterio ante situaciones que puedas estar viviendo vos o alguien de tu entorno, o que a lo mejor hayas vivido en el pasado y todavía no puedas entender para cerrar ese ciclo. Entonces nada, la idea es esa justamente, entregarte herramientas. Bien, los psicópatas integrados están entre nosotros desde que el mundo es mundo, solo que antes se naturalizaban estas conductas abusivas y es así como hoy quienes hemos sido víctimas de abuso y maltrato narcisista psicopático, es como que llegamos al hartazgo. También esto del avance tecnológico nos ha permitido a muchos calmar nuestra curiosidad, porque en serio, vivir con un psicópata es algo que no logramos ver hasta tanto comenzamos a enfermarnos. Y es ahí cuando empezamos a salir, y también es el contacto cero, como siempre te digo, lo que nos permite ver en retrospectiva qué era lo que estábamos viviendo antes. Salir del caos nos permite ver el caos justamente, para así, al verlo, transformarlo. Y créeme, en serio, que una vez que saliste del círculo abusivo, la victimización del narcisista integrado o del psicópata encubierto, resulta cero creíble, y es esa claridad la que te da fuerzas para seguir sanando. El contacto cero nos permite activar el observador interno para que luego el maestro interior nos guíe en los siguientes pasos. Ahora bien, vamos al asunto. ¿Cómo es la familia del psicópata? Hay una pregunta que muchos se hacen con respecto a este asunto, y es que si psicópata se nace o se hace. Bueno, mira, la verdad tengo mi visión con respecto a esto y va por el lado espiritual, pero no quiero influir en tu observador, que es quien puede ayudarte a definir tu propio criterio frente a esta pregunta. Bien. La familia del psicópata comienza en una pareja, padres en donde uno es psicópata o un narcisista integrado. Ambos están encubiertos. Los hijos crecen y se desarrollan dentro de una dinámica donde se altera dentro de sus imaginarios el sentimiento de encontrarse perdidos, confundidos, y el de normalización del abuso, llegando a trivializar lo que ocurre en el seno familiar, dentro del hogar, y al mismo tiempo van cargando heridas emocionales muy profundas.
Estas familias disfuncionales, o como las llama el psicólogo español Iñaki Piñuel, familias cero, obstaculizan el desarrollo integral de sus integrantes, en especial de los más vulnerables, los niños y adolescentes, y tienen las siguientes características. Dentro de la familia disfuncional, donde, como ya te dije, uno de los padres es un psicópata encubierto, un narcisista encubierto, integrado, no se respeta la individualidad de sus miembros. Los hijos son el blanco de agresiones físicas y psicológicas. Los integrantes de estas familias acaban estando unidos por obligación y no por devoción. O sea que se distorsiona el concepto de amor, puesto que quien se rebela ante las normas de familias así termina siendo excluido del sistema familiar, y eso implica para el subconsciente la no supervivencia fuera de este. Los padres ejercen en la crianza de sus hijos dos extremos muy nocivos. Por un lado está la sobreprotección y por otro está la desidia total. La sobreprotección es lo opuesto a la autonomía y libertad. Entonces se genera así, de esta manera, la codependencia emocional. La sobreprotección es sinónimo de manipulación y control, mientras que la desidia hacia la crianza o contacto emocional dentro de la familia genera sentimientos de abandono y desprotección, y es una de las heridas que luego sufrimos de adultos. Dentro de estos núcleos familiares hay una regla que no puede ser violada, y es que no existe aquello de lo que no se habla. De esta manera se evita abordar los problemas de los integrantes, convirtiéndose esta falta de comunicación en bombas emocionales que luego, cuando explotan, hacen que se derrumbe todo el castillo ilusorio de la familia. La falta de flexibilidad y límites difusos son características que impactan y socavan profundamente en la formación de niños y adolescentes dentro de estas familias disfuncionales, dejándolos de esta manera huérfanos de estructuras sanas que sirvan de sostén para el normal desarrollo en la vida cotidiana. La falta de flexibilidad, que yo lo veo como sinónimo de autoritarismo, impacta en la formación de la identidad propia, puesto que tanto al niño como al adolescente no le queda otra que obedecer todos los mandatos negativos del progenitor psicópata, aún en detrimento de su propio ser, porque quien lo contradiga no solo será excluido, sino que además contará con el apoyo de los demás integrantes del grupo familiar para reprimir al individuo que se niegue a seguir las reglas del juego. Estas son, los integrantes de la familia que se rebelen ante el autoritarismo y la no flexibilidad de los progenitores psicópatas o narcisistas son los comúnmente llamados o llamadas ovejas negras. Pero bueno, ese es otro tema que en algún otro podcast iremos desarrollando seguramente con Antonia. Bueno, sigo. La dinámica familiar se mueve en torno al encubrimiento y naturalización del abuso dentro del hogar, y sumado a ello la falta de comunicación, la falta de afectividad, o el otro extremo, la afectividad tóxica, que se utiliza para tapar los abusos y que están muy lejos de ser comportamientos normales o aceptables. Cabe aclarar aquí también que los abusos pueden ser hacia otros miembros, como ser el maltrato físico, sexual o psicológico, o hacia uno mismo por impotencia, lo cual puede derivar en adicciones, autolesiones, por citar un par de ejemplos nada más. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el psicópata integrado o narcisista encubierto sale de ese núcleo y forma su propia familia? Bueno, pasa más de lo mismo. La dinámica se traslada al nuevo núcleo familiar. Y sí, cabe aclarar también que es lo aprendido, y aunque se pueda desaprender, no es en el caso de los psicópatas encubiertos. En el caso de Salvador, por ejemplo, hubo un psicópata doméstico y personal para Antonia,
quien luego de divorciarse por no poder soportar ella la dinámica violenta familiar de la familia de Salvador y de él mismo hacia ella dentro de la nueva familia que formaron, al separarse de él se encontró ella excluida de ese sistema familiar. Y en el caso de Antonia no solo fue la exclusión, sino que además el total desamparo y la persecución, más tremenda campaña de desprestigio y difamación por parte de Salvador y los integrantes de su familia, generando entre ellos una brutal cacería de brujas, sin ninguno de los miembros de ese sistema familiar tener en cuenta de que Antonia estaba a cargo del cuidado y acompañamiento de sus hijos, que también eran hijos de Salvador, o sea, nietos de los abuelos, padres de Salvador y sobrinos de los tíos y tías, hermanas y cuñados de Salvador. Cuenta Antonia que en casi 10 años de separación nunca se comunicaron con ella para preguntar si necesitaba ayuda con los niños. Y a sabiendas de que Salvador era un deudor alimentario, que es algo muy común en los psicópatas, nunca se ofrecieron a asistir en absolutamente ninguna ayuda, ningún nada. Al contrario, se dedicaron a hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, la falta de discernimiento es tremenda. Entonces, acá ya puedo incluso ir contándote acerca de los monos voladores, como te decía al principio, que son los ayudantes necesarios para la actividad del psicópata. Pero ¿quiénes son los monos voladores? Bueno, los monos voladores son los ayudantes del psicópata. Son personas con bajo nivel intelectual y moral. Son personas incapaces de cuestionarse si lo que el psicópata dice es cierto o no. Y por eso es que juegan un papel importante en la dinámica del psicópata, puesto que se pliegan a su discurso y lo ayudan a validar su versión de la historia, ejecutando las órdenes del abusador para que éste no salga manchado, ayudándolo a atacar y destruir a la víctima. Son esas personas que espían a la víctima, llevando, trayendo y deformando información, cayendo en el delirio del psicópata. Y son tan estúpidos como útiles. Y es justamente la estupidez lo que hace ser fácilmente manipulados por el psicópata. Son sus colaboradores, algunos de modo consciente, y esos son los cretinos, porque realmente hay que ser muy cretino para ayudar a una persona que está haciendo daño a otras personas, particularmente cuando son personas indefensas. Y otros lo hacen a modo inconsciente, que son probables víctimas futuras. Porque en serio, la maldad del psicópata no tiene límites y se vale de cuanto material humano le sea útil, y cuando ya no lo es más, viene el descarte y la posterior destrucción. No importa quién seas, si ya no le servís, te descarta, y si lo pones al descubierto, te persigue hasta destruirte. Pero bueno, lo bueno es que una vez que lograste salir de su red y lograste curarte las heridas, nada de todo esto te afecta, porque una vez que empezaste a descubrir quién sos y quién eras antes del psicópata, te das cuenta de que el único que perdió fue el psicópata y vos ganaste. Te recuperaste a vos misma, a vos mismo, y eso es todo lo que necesitas para seguir adelante, y esta vez con más fuerza. Recordá, los rotos rompen, te rompen. Activa contacto cero. Recupera tu vida, recupera tu alma. Cuídate, te quiero. Tania.